Muy bien, pues vamos a ir con la segunda ponencia, que es de Alba Fernández Gallego de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a hablar de las arqueólogas en el CSIC durante, bueno, desde 1951 a 1975 y cómo se movieron allí, pues en una institución pues altamente masculinizada y jerarquizada. Tienes la palabra, Alba. Hola, buenos días. Solo confirmar que se escucha. Perfectamente, se escucha perfectamente. Muy bien. Bueno, lo primero de todo quería agradecer, bueno, voy a ponerme el tiempo, quería agradecer a la organización del Congreso haber aceptado esta propuesta, que además, bueno, ahora presentaré lo que estoy estudiando, pero soy una especie de intrusa casi aquí, porque yo estoy desarrollando ahora mi tesis doctoral sobre los historiadores y la historiografía del CSIC en la dictadura franquista. Entonces, bueno, mis fuentes sobre todo tratan los diversos institutos que se dedicaron a la historia dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como son el Instituto Jerónimo Zurita de Historia General, con su Escuela de Estudios Medievales y de Historia Moderna, el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo de Historia Hispanoamericana, con la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, y por fin el Instituto Rodrigo Caro de Arqueología, del que también nacería el Instituto Español de Prehistoria. Bueno, si me ha acercado a este congreso y me ha atrevido a realizar esta propuesta es porque bueno, recientemente conocí el proyecto que se está desarrollando de arqueólogas y asistí al seminario que en noviembre se organizó, que se tituló Recuperando la memoria de las mujeres en la historia de la arqueología, métodos y técnicas. Bueno, esto de aquí me surgió un doble interés. Por una parte, bueno, sobre todo aprender, ¿no? El objetivo de mi tesis doctoral no se centra en concreto en las mujeres, pero desde luego, aunque eran una minoría, desde luego las hubo. Y creo que es importante que además de, bueno, de toda esta recuperación de figuras tan importantes como las que se están realizando ahora y de cuya muestra, bueno, tenemos muchas en este congreso. Creo que también es importante que bueno, aquellos que no vamos a abordar ese tipo de investigaciones también nos preocupemos por resaltar ese papel en las investigaciones que estamos realizando, bueno, de hacer evidente también a esas figuras que quizá a través de las fuentes podrían no parecer tan palpable, pero que, bueno, que estuvieron ahí. Em, Además, bueno, os voy a hablar de las arqueólogas que estuvieron en el CSIC, como digo en mi título, desde 1951 hasta el 75. Algunos nombres han salido ya y son figuras conocidas, pero bueno, no sé si quizá otros puedan quizá aparecer y sacarlas del olvido porque quizás sean menos conocidas. A ver, voy a pasar. Bien, por ello me quería centrar, bueno, hacer una breve introducción sobre, bueno, sobre el CSIC, que bueno, todos conocéis esta institución, pero reflexionar un poco sobre sus inicios y cómo están también distribuidos los cargos. Luego pasaré brevemente a hablar del propio Instituto de Arqueología del Consejo. Y luego os hablaré también de las fuentes que yo utilizo y cuáles son sus ventajas e inconvenientes. Por último, bueno, presentaré algunos de esos rostros que trabajaron en el Consejo de la Arqueología, algunas mujeres, y ya unas conclusiones finales. Bueno, en primer lugar, esta primera parte que he titulado el CSIC, la masculinización del orden académico franquista. Bueno, como sabéis, el Consejo se crea en 1939 en una ruptura con la Junta para Ampliación de Estudios, quizá no en tanto en cuanto a espacios y a veces incluso a materiales, pero sí en cuanto a ideología. Y tenemos que tener en cuenta que es un contexto donde prima el nacionalcatolicismo. Entonces, bueno, esos progresos que se habían dado en cuanto a la feminización quizá o a la inclusión por fin de mujeres en el mundo académico, incluso en el cuerpo de archiveros y en las instituciones, bueno, va a suponer ahora una ruptura y un retroceso que tenemos que tener en cuenta.
hecho, bueno, según algunos autores, en 1940, cuando se empieza a poner en marcha el Consejo, de unas 341 personas que están en nómina, tan solo 46 eran mujeres. Y de esas 46 mujeres, que supone el 13,5%, el 3% eran becarias. El resto, pues eran desde limpiadoras, que también están incluidas, hasta 27 bibliotecarias y mecanógrafas. Yo solo me centro en los institutos de historias, de los datos que os voy a dar a partir de ahora son de esos institutos. Los que son mixtos no los he tratado, aunque bueno, también se aborda la arqueología desde otros institutos mixtos. Pero, por ejemplo, en los institutos de historia había 36 personas en nómina en 1940 y solo había una mujer que era becaria. Las mujeres, bueno, poco a poco se irán incorporando también a este mundo del consejo, ¿no? Por ejemplo, en los años 40, de 8 becarias que hubo durante toda la década, se pasó a 69 en los años 50, es decir, eso fue evolucionando. Y de 2 colaboradoras se pasó a 12 en los años 50. Sin embargo, bueno, tenemos que, por supuesto, subrayar que los cargos que ocuparon, pues, eran sobre todo y principalmente el de becarias. También había encargadas de biblioteca y auxiliares de administración, pero colaboradoras hay mucho menos y desde luego los cargos directivos están prácticamente ausentes. Si me interesa también traer este caso aquí es porque, bueno, dentro de todos los institutos de historia, el Instituto de Arqueología fue el primero en el que una mujer dentro del CSIC, fue el primero en el que una mujer ocupó un cargo de dirección, que era el de secretaria de instituto. Entonces, bueno, me parece curioso también que sea justo en la arqueología donde primero se incorporan estas mujeres a cargos directivos. Esto ya fue a finales de los años 50. Bueno, además, bueno, luego lo hablaremos más profundamente, pero su paso fue bastante fugaz. Muchas de ellas terminaban yéndose del consejo porque conseguían plaza en el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, mucho más que los hombres. Y en algunos casos incluso se indica que se van del consejo porque se han casado y no van a seguir desempeñando su labor en el mundo laboral. Solamente se refleja el caso, por lo menos las fuentes, la realidad, hay que seguir profundizando con otras fuentes, pero en las fuentes del CSIC solo se refleja que una se fuese por obtener una cátedra en la universidad, mientras que entre los hombres eso era algo mucho más normalizado. Bien, en el Instituto Rodrigo Caro realmente surge en el año 1951 dedicándose en exclusiva a la arqueología, porque hasta entonces se había incluido dentro del Instituto Diego Velázquez de Arte y Arqueología y ahora es cuando por fin tiene una entidad independiente. Es el Instituto Rodrigo Caro de Arqueología y Prehistoria. Bueno, este nuevo instituto arrancó su madurez con una plantilla ya bastante sólida, porque no deja de haberse desgajado, pero ya estaba conformado antes. Y además tenía 2 revistas propias, una la de Ampurias y otra la del Archivo Español de Arqueología, que, bueno, recoge su tradición, bueno, fue, digamos, usurpada casi de la Junta para Ampliación de Estudios porque ya existía antes realmente. La rama de la prehistoria atendió a un amplio espectro de actividades hasta la aparición del documento escrito, mientras que en la arqueología sí que se acotaron más los estudios, enfocándose sobre todo en la arqueología clásica del área mediterránea, el Imperio bizantino y las monarquías bárbaras y la llegada de los árabes a España. La labor de investigación se desarrolló sobre todo en Madrid y Barcelona, pero también hubo una sección en Valencia y hubo investigadores también en Zaragoza y Salamanca como secciones de estos institutos. Además, la actividad del CSIC en el caso de la arqueología estuvo muy vinculada y se llevó a cabo gracias a la vinculación con las universidades y las instituciones locales. Por ejemplo, se colaboró en especial con la Cátedra de Arqueología las cátedras y seminarios de la Universidad de Zaragoza y Salamanca, ¿no? Donde desarrollaron su actividad, por ejemplo, Antonio Beltrán Martínez y Juan Maluquer.
Bueno, durante los primeros años, para ponernos en contexto, los estudios arqueológicos, bueno, se desarrollaron, como decía, en relación también a otros organismos. Fue muy importante la presencia del departamento como precedente del Instituto de Prehistoria Mediterránea, que se había creado en el 48. Pero bueno, desde entonces aumentaron sobre todo los presupuestos, lo que permitió realizar más actividades. Os he puesto aquí la imagen de Martín Almagro Bas y Luis Pericot porque fueron sobre todo los que desarrollaron más trabajos dentro de este instituto, pero me gustaría, a ver si pasa la diapositiva, no sé si se ve muy bien, pero aquí está la conformación también de cómo se desarrollaron las actividades del instituto. Y en negrita os he puesto concretamente los cargos de dirección que sí que ocuparon las mujeres. Eh, Como veis, el Instituto Rodrigo Caro de Madrid, bueno, estuvo dirigido por Antonio García Bellido. Ahí casi todos fueron hombres los que desarrollaron ahí sus actividades. Pero el Instituto Caro de Barcelona, por ejemplo, sí que estuvo mucho más feminizado. Al frente estuvo Martín Almagro Bast, pero es el primer instituto donde por fin hay mujeres en el cargo de la secretaría, que son Ana María Vicent y Elena Morillas y Soledad Aranguren. Luego volveremos sobre ella. Bueno, además estos institutos luego fueron también cambiando de nombre. Este Instituto Rodrigo Caro de Barcelona se convertiría en el Departamento de Prehistoria y Arqueología en Madrid, y luego se convertiría en el Instituto Español de Prehistoria. Aquí tiene mucha importancia la figura de Almagro Bast porque incluso cuando él gana su cátedra y se traslada de Barcelona en Madrid, todo el instituto y su plantilla se traslada a Madrid. Esa era la relevancia que tenía este investigador. Bueno, y como veis tenemos también aquí el Instituto Rodrigo Caro en Barcelona, que se convierte en el Instituto Español de Prehistoria, y la parte de Valencia. Bien, una vez conocidas también las estructuras en las que se movía, ¿qué fuentes son con las que yo he podido contar para acercarme a estas figuras? Bueno, por un lado, las fuentes de archivo, ¿no? Los documentos oficiales de la institución están recogidos en el Archivo General de la Administración y en el archivo del propio Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Ahí pues podemos acceder, por ejemplo, a las nóminas. Ahí vemos pues tanto quién ocupaba los distintos cargos, sus nombres, si eran mujeres, si eran hombres, cuánto cobraban, si había diferencias salariales, cuánto duran sus cargos. Podemos reconstruir esa estructura interna, sus reglamentos e incluso las actividades que van desarrollando. Y luego también he utilizado las memorias del CSIC y las propias publicaciones bueno, para ver qué se recoge también en estos documentos. El problema aquí es que, bueno, no todas las personas que colaboraron de forma continua con el CSIC están recogidas, por ejemplo, en las nóminas o en las memorias, porque hay gente que, bueno, hubo investigadores que desde su puesto en universidades o en otras instituciones colaboraron con el CSIC sin cobrar y sin recibir un salario. Entonces eso, por ejemplo, es difícil de reconstruir y seguramente hay mujeres que aparecen a veces en las fuentes, pero que no aparecen como trabajadoras del CSIC, aunque realmente colaboraron con él. Y por otra parte, bueno, también las categorías dentro de esto fluctuaron bastante porque en determinados documentos pueden aparecer con una figura u otra indistintamente durante esos años. Aquí os traigo os voy a hablar de varias mujeres que tuvieron un papel relevante en el Consejo, en el Instituto Rodrigo Caro, y dentro de ellas, bueno, os quería presentar el trabajo que desarrollaron dentro del Consejo y luego, por si alguien no las conoce, haré una breve contextualización de cuál fue su vida profesional, para lo cual me ha ayudado mucho la página del proyecto de arqueólogas, donde hay algunas biografías recogidas. Tenemos a María Vicent Zaragoza, que bueno, en las nóminas aparece como auxiliar de biblioteca entre los años 56 y 59.
aunque bueno, terminará yéndose del consejo porque es uno de los ejemplos que os contaba de una mujer que ingresa en el cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios y arqueólogos, además siendo la número uno de su promoción. Ella trabajó en el Departamento de Prehistoria de Madrid, donde además aparece como secretaria. Entonces es una de estas figuras relevantes que llegó a ocupar cargos de responsabilidad también dentro del Consejo. Desarrolló sus excavaciones en Ampurias y también fue a estar y colocar algunos materiales procedentes de las excavaciones de los Pipistrelli en Ligure, Italia. Y se movió también por Florencia, donde aportó calcos de pinturas rupestres, organizada por el profesor Graziosi del Instituto de Paleontología de la Universidad de Florencia. Ella trabajó Alba, te también quedan mucho, no 3 solo, minutos, ¿vale? vale. Ella trabajó también con la Escuela de Estudios Historia y Arqueología de Roma, que es una parte que todavía no he tratado, pero muchos se movieron entre, o sea, entre este instituto y la escuela. Y vemos que, bueno, que tiene una gran movilidad porque también eso, viaja a Italia para trabajar junto con bajo la dirección de Martín Almagro en alguna de las excavaciones que se estaban haciendo allí. Eh, y, por ejemplo, en las fuentes se recoge que la campaña de excavación en Grota del Olivo la llevó a cabo bajo la dirección del profesor Almagro, y aquí vemos un ejemplo de cómo, bueno, ellas al final no dirigían estas excavaciones, pero en las que realmente estaban presentes durante las mismas. Eh, para ponerla un poco en contexto, bueno, ella llegó a ocupar justo antes de su pertenencia al Consejo la ayudantía de Historia del Arte Medieval en Valencia, y en paralelo a su beca en el CSIC, a su labor estos años, consiguió una plaza de profesora ayudante en el Seminario de Prehistoria y Etnología de la Universidad de Madrid, donde fue profesora adjunta. Y bueno, es una figura muy relevante porque posteriormente a su paso por el CSIC llegó a ser directora del Museo Arqueológico Provincial de Córdoba, o sea que es una de las figuras relevantes también de la arqueología. Tenemos también a Gloria Trías, que bueno, fue becaria durante 2 años en el Instituto Rodrigo Caro de Barcelona, luego se convirtió en colaboradora honoraria, es de estas personas que desaparecen de las nóminas pero siguen colaborando. Y bueno, sobre todo publicó en la revista Ampurias, trabajó sobre vasos griegos en los del Museo de Barcelona y participó en distintos congresos también nacionales. Y en los años 55 y 57 realizó trabajos sobre cerámica griega en España bajo la dirección, bueno, bajo los auspicios de la Bryan Foundation y dirigido por el profesor Martín Almagro. Esto quizá pueda estar en consonancia con la estancia que realizó en Oxford a partir del 54, donde entró en contacto referente en la catalogación de vasos griegos y era John Beasley. Sí, ay, me estoy oyendo a mí misma. Tengo que ir terminando, ¿no? Bueno, perdón, voy a ir rápido. Sí, por favor. Sí, bueno, tenemos aquí también a Ana María Muñoz Familia y María Luis Pericot Raoritz, que fueron la primera becaria del Instituto también Rodrigo Caro del 56 al 58, la segunda en el año 56. Si no, en el debate puedo profundizar más sobre ellas, perdón por la gestión del tiempo, y simplemente, bueno, aquí aparecen otra serie de mujeres que ocuparon esos cargos, que estuvieron publicando también en las revistas del CSIC y desarrollando su trabajo en las distintas excavaciones. Y ya para no enrollarme más, como conclusiones finales, bueno, decir que en primer lugar la arqueología estuvo más feminizada que otras de las disciplinas de historia del Consejo. Fueron las primeras que además ocuparon cargos de responsabilidad, como decía, ninguna como directora, pero sí como, al menos como secretaria. Es verdad que fueron invisibilizadas tanto en los cargos, porque muchas de ellas, la mayor parte de ellas fueron becarias y además su transcurso, su periodo en el CSIC fue más corto que el de los hombres, y también en las publicaciones, porque en los años 50 y 60 de 320 hombres que publican en el Archivo de Español de Arqueología, en la revista, solo hubo 23 mujeres que lo hicieron.
Y ya, bueno, por fin, pues eso, muchas terminaron dedicándose más al campo de la universidad o al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos antes que al consejo. Y bueno, para reconstruir su historia quedaría pendiente ver otro tipo de fuentes como correspondencia, memorias o incluso quizá permisos de excavación donde se pueda recoger el papel que no queda recogido en estas fuentes. Perdón por pasarme un poco del tiempo. Muy bien, muchas gracias.